Hola hermosura, espero que estés estupendamente bien. No me digas que no es bonito este tejido. Mira qué cosa. Se me ocurren muchas cosas como siempre, desde un tejido para una prenda de vestir, un complemento, un tejido parcial combinado con otras cosas, en fin, cosas de casa, lo que quieras. Yo lo voy a trabajar con un perlé del número 8 y un ganchillo de 1 milímetro, pero permite cualquier grueso, como más te guste. Así que si me acompañas durante un ratito, te voy a enseñar cómo se teje. Empezamos. Vamos a empezar tejiendo 10 cadenetas. Cerramos el círculo. Y ahora subimos con 4 cadenetas, que va a ser el primer punto doble alto, y hacemos otro. Ahora 2 cadenetas y 2 puntos dobles altos. Otra vez 2 cadenetas y 2 puntos dobles altos. Seguimos de la misma forma hasta que tengamos 8 grupos de 2 puntos dobles altos separados por 2 cadenetas. Ya tenemos 8 grupos y ahora vamos a hacer 2 cadenetas y enganchamos aquí en la cuarta cadeneta. Cerramos con un deslizado. Ahora vamos a subir con 4 cadenetas que va a ser el primer punto doble alto y vamos a hacer 4 cerrados juntos. 2 los vamos a pinchar en uno de los puntos y 2 en el otro. No lo terminamos de cerrar y aquí en el siguiente punto hacemos 2 más. Aquí tenemos uno, pues pinchamos el siguiente. Y ahora ya los cerramos todos de golpe. Hacemos 7 cadenetas y otra vez 2 puntos dobles altos en cada uno de los 2 puntos y los 4 cerrados juntos. Pinchamos el primero, hacemos uno, no lo cerramos, pinchamos otra vez en el primero, hacemos uno, no lo cerramos y ahora pinchamos en el segundo, hacemos uno, no lo cerramos y otra vez en el segundo hacemos uno y los cerramos todos.
y de nuevo 7 cadenetas y estos 4 puntos cerrados juntos, 2 en el primer punto y 2 en el segundo. Y cerramos. Y así vamos a hacer toda la vuelta, todo el círculo. Estos 4 dobles puntos altos cerrados juntos, separados por 7 cadenetas. Cerramos la última piña y ahora hacemos 7 cadenetas y enganchamos aquí. Con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 6 cadenetas que es como un punto doble alto y 2 cadenetas de separación. Y en la primera cadeneta que nos encontramos después del cierre, aquí vamos a hacer un punto doble alto, 2 cadenetas, en el mismo punto otro punto doble alto, 2 cadenetas, en el mismo punto otra vez un punto doble y 2 cadenetas y otra vez en el mismo punto un punto doble. Tenemos que tener 5 puntos dobles separados de 2 cadenetas. Bien. Ahora nos vamos directamente al primer punto que hay después de la piña, primer punto de cadeneta, y hacemos lo mismo, 5 puntos dobles separados por 2 cadenetas. Todos pinchados en la misma cadeneta, Hay que asegurarse bien de que hay 5, porque si no luego en la otra vuelta, que ya es en la que enganchamos, pues no nos coincidiría. Y aquí lo mismo, en la primera cadeneta, punto doble, 2 cadenas, ¿veis? O sea que en cada piña vamos a hacer esta especie de abanico. O sea que voy a seguir todo alrededor hasta aquí. Tienen que haber 8. Es igual a los grupos que hemos empezado al principio, luego hemos hecho 8 piñas y ahora 8 abanicos. Así que voy a seguir y cuando acabe la vuelta os veo. Bueno, cuando termino toda la vuelta de abanicos, pues engancho aquí con un deslizado en la cuarta cadeneta. Bueno, ahora vamos a subir con 6 cadenetas.
Estas 6 cadenetas corresponden a un punto alto y 3 cadenetas de separación. Y me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Ahora 5 cadenetas y un punto bajo. Y otra vez 5 cadenetas y un punto bajo en el siguiente. Y ahora llegamos al centro, o sea, la unión de las dos conchitas. Y aquí vamos a hacer 3 cadenetas en este punto, un punto alto sin terminar de cerrar, y en el siguiente otro punto alto sin acabar de cerrar. Los cerramos juntos, 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora 5 al siguiente y 5 y un punto bajo en el siguiente. ¿Veis? El caso es que nos quedan aquí 2 asitas de 5 cadenetas y aquí en la unión van 3 cadenetas y 2 puntos altos cerrados juntos. Ahora estamos otra vez en la unión, 3 cadenetas, un punto alto sin terminar de cerrar y un punto alto en el siguiente. Los cerramos juntos y bajamos con 3 cadenetas, un punto bajo en el siguiente punto alto, doble alto, perdón, 5, un punto bajo, 5 y otro punto bajo. Aquí volvemos a estar en el centro, por lo tanto 3, punto alto sin cerrar y punto alto sin cerrar. Y bajamos con 3. Y nos vamos al siguiente punto alto y aquí hacemos 2 arquitos de 5 cadenetas. Punto bajo y 5. Punto bajo. Como veis, en cada abanico nos quedan los 2 arquitos de 5 cadenetas, que es donde va la unión. Ahora lo veremos. Voy a acabar esta vuelta para que veáis cómo la cerramos y nos vemos. Bueno, ya voy a hacer los arquitos de 5 del último abanico. Y aquí os acordáis que os he dicho que eran 3 puntos de subida y 3 de separación. Entonces aquí lo que hacemos, como es en el centro, hacemos 3 cadenetas, un punto alto en este punto y aquí pinchamos en la tercera cadeneta y cerramos todo. Y ya estaría. Esto es si quisiéramos cerrar la vuelta, pero si queremos enganchar, podemos enganchar en cualquiera de estos enganches de los arquitos de 5 cadenetas. O sea que voy a deshacer hasta aquí estos 2 arquitos y vamos a enganchar. En el caso de que solo tengáis que enganchar un lado,
pues da lo mismo el que sea, pues este mismo. Luego si tenemos que enganchar dos, pues ya veremos cómo es. Aquí están los arquitos, estos de aquí, porque lo tengo ya enganchado por esta parte, pues el que es perpendicular a este es este. Y ahora lo que hago, ahora me tocaría el arco de 5, pues hago 2. Y pongo revés contra revés. Revés contra revés. Tendría que hacer 5 cadenetas. He hecho 2. La de enganche, que es un punto deslizado al arquito del otro círculo, sería la tercera, 4 y 5. Y ahora hago el punto bajo que me tocaría aquí. Y otra vez. 1, 2. Voy al arquito de al lado, que es el de 5. Engancho, serían 3. Y hago 4 y 5. Y ahora ya puedo terminar esta vuelta porque solo tiene un enganche. Hago el punto bajo, las 3 cadenetas y hago pues el cierre que había hecho antes. Así. Y esto ya lo puedo cortar. Y este ya me ha quedado unido solamente por esta parte. Ahora el próximo, vamos a ver cómo lo unimos, porque lo tengo que unir a este y a este. ¿Y cómo sé que es este? Pues porque se une uno sí y uno no. Por lo tanto aquí me toca este. Y aquí también se une uno sí y uno no. Y me toca este. O sea que el próximo círculo lo tengo que unir por aquí y por aquí. Saltamos un abanico. Es fácil porque solo hay que mirar esto. Saltamos un abanico y engancharíamos aquí. Y aquí igual. Saltaríamos un abanico y engancharíamos aquí. Bien. Pues como yo ya tengo otro circulito preparado, estoy en la vuelta de enganche, no importa dónde, mientras tengamos suficiente espacio hasta que cerremos. Pues aquí estoy en el primer arquito de 5 y voy a hacer lo mismo, 2 cadenetas. Y ahora sé que tengo que enganchar en este no, en este pues pongo revés contra revés, engancho, 2 puntos, punto bajo donde me tocaría, en el siguiente punto doble alto y otra vez 1, 2, 3 que es el del enganche, 4 y 5. Engancho aquí. Y ahora tengo que hacer un arco más porque me tengo que saltar uno. Por lo tanto, 3 cadenetas, hago el centro, un punto alto sin acabar de cerrar, otro. Cierro, 3 cadenetas, un punto bajo, un punto bajo y aquí ya me vuelven a tocar los arquitos. Y como me he saltado ya uno sin enganchar, ¿veis? Uno sí, uno no, pues vengo a este y cuento lo mismo, uno sí, uno no, pues es en este, revés contra revés y
2 cadenetas y aquí tengo mis 2 arquitos de 5. Engancho 2 cadenetas más, punto bajo. Es igual que si estuviera trabajando la vuelta, solamente que tengo que enganchar 2 cadenetas, engancho 2 cadenetas, punto bajo y al centro. Y veis, me ha quedado enganchado de esta forma. Aquí un abanico sí, un abanico no, aquí igual y aquí igual. Y ahora queda este gran hueco que ahora vamos a hacer lo del centro. Con este ya puedo continuar toda la vuelta. Ahora bien, pues como veis he puesto la tercera pieza para poder juntar esto. Ya he juntado estos 3 y esto pues es de lo más sencillo. No es una unión complicada ni mucho menos. Queda muy bien, pero no es complicada. Mirad. Vamos a empezar con 8 puntos de cadeneta. Cerramos el círculo. Ahora vamos a hacer un punto bajo y 5 cadenetas. Y se trata de ir enganchando en las conchitas que nos han quedado libres, que sabéis que hemos hecho una sí y una no, pues tenemos aquí 4 libres. Por lo tanto, hacemos así. Y primero vamos a enganchar estas 2. Hacemos un punto deslizado y 5 cadenetas más. Y nos vamos al circulito que estamos formando y hacemos ahora hacemos un punto bajo más para subir con 5 cadenetas. Otro punto bajo. Y enganchamos en el siguiente arquito de 5. Que es este, el de al lado. Bueno, parece que me faltan manos, pero es porque os lo quiero enseñar, ¿eh? Si no, no es tan difícil. 5 cadenetas más. Y otra vez al circulito. Un punto bajo. Hacemos otro punto bajo. Y esta ya la tenemos enganchada, ¿veis? Ahora tenemos que ir a esta. Pues lo mismo, 5 cadenetas. Nos toca este. Enganchamos y 5 cadenetas. Intento esconder el hilo porque así luego otra vez bajamos el circulito, otro punto bajo
5 cadenetas, cinco y el círculo. Punto bajo, 5 cadenetas y ahora nos toca este. Un punto bajo, enganchamos y 5. Nos vamos al círculo y punto bajo. Tenemos 3, nos queda 1. Podemos hacer espacio y ahora un punto bajo, 5 y nos queda este. Un punto bajo y enganchamos aquí con un deslizado. ¿Y veis? Así queda. Y así es como se van enganchando todos estos espacios que nos quedan tan grandes cuando solo unimos esto. La verdad es que estas uniones de los círculos son mínimas y es por esto que luego tenemos que hacer esto. Además de que aquí está, me parece precioso para muchas cosas. Para un tapete, para una blusita, para un chaleco. Depende también del grueso con lo que lo trabajéis. Pues también queda de una forma o de otra para un tipo de prenda o para otra cosa. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!